Primero, vamos a empezar con el movimiento circular en sí. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del movimiento circular en sí, en general, hay ciertas fórmulas que nosotros debemos saber, que debemos conocer. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de periodo. ¿Ok? El periodo, cuyo símbolo es T, está dado, o su unidad está dada en segundos. ¿Ok? Segundos. ¿Qué es el periodo? El periodo conceptualmente es el tiempo que le toma a un objeto hacer un ciclo. ¿Ok? Hacer un ciclo. ¿A qué nos referimos con esto de hacer un ciclo? Es que en realidad un ciclo es cualquier cosa que se repite. Cualquier cosa que se repite. ¿Okay? Entonces un ciclo es hacer una vuelta. Un ciclo es moverse a la derecha y regresar a la izquierda. O sea, eso es un ciclo. Porque el periodo no solamente existe en movimiento circular. El periodo existe en cualquier movimiento repetitivo. ¿Okay? Entonces va a ver usted más adelante un concepto que se llama movimiento armónico simple. Cuando usted vea ese concepto de movimiento armónico simple, va a ver también el concepto de periodo. O sea, se lo van a repetir. Entonces, por eso no le hablo de un periodo, es cuando da una vuelta, que es lo que dicen algunos, ¿no? El tiempo que le toma a un objeto dar una vuelta. ¿Okay? Porque ahí lo obliga a que solo crea que el periodo se da en movimientos circulares y no es así. Cualquier cosa que sea cíclica, cualquier cosa que se repita, tiene un periodo. ¿Okay? Entonces, el concepto es importante porque ahí, al menos en la prueba de lectura, hubieron preguntas relacionadas con el concepto. El tiempo que le toma un objeto en hacer un ciclo o en dar una vuelta. Eso es el periodo. Entonces, si un ejercicio me dicen, ¿sabes qué? A un objeto dando vueltas de forma circular, demoró 5 segundos en dar una vuelta, ya me están dando el periodo. Me están diciendo que el periodo, que T, es igual a 5S, 5 segundos. ¿Okay? Segundo conceptito. Frecuencia. Frecuencia. Simbolito de la frecuencia, F. Unidades de la frecuencia, hertz. O en español le llaman hercios. ¿Ok? Hercios. Esas son sus unidades. Pero usted dirá, ¿ese hercio qué es? Bueno, el hercio sale de la división. O sea, 1 dividido para segundos es lo que nosotros conocemos como hercios. 1 dividido para segundos. ¿Ok? Entonces, tiene que estar en segundos. Ahora, como concepto, ¿qué es la frecuencia? Como concepto es el número de ciclos que hace en un segundo. ¿Ok? Es el número de ciclos que hace en un segundo. Esa es la frecuencia. Entonces, de igual forma, no otra pregunta teórica. Un objeto da 7 vueltas en un segundo. Me está dando el periodo. El periodo sería de 7 hercios o 7 hertz. ¿Okay? Miren que es diferente. El otro es el tiempo en que le toma dar una vuelta o un ciclo, y este en cambio es el número de vueltas que da en un solo segundo. ¿Okay? Esos son dos conceptos importantes. Ahora, resulta que estos dos conceptos que acabamos de analizar, hay una forma de relacionarlos. Yo puedo decir que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y esa es la primera expresión que tenemos hasta ahora. Importante. Ahora,
Resulta que aquí hay otros conceptos, ¿no? Otras variables que van a estar relacionadas con variables lineales. Entonces, mire, vamos a hablar de la siguiente tanda de estructuras formulares que existe aquí. Mire, aquí yo voy a tener una cosa conocida como velocidad tangencial, que es un vector. Entonces resulta que ahora sí vamos a hablar del movimiento circular en sí. Si yo tengo un movimiento circular que tiene como centro un punto, ¿no? Una circunferencia. Si yo analizo un instante de ese movimiento circular aquí, ese instante aquí, y yo digo que este cuerpo se está moviendo, ejemplo, se está moviendo en este sentido, su giro es en este sentido, el sentido antihorario. En ese instante que analicé aquí, en ese instante, ese objeto tiene una velocidad tangencial así. Como el nombre lo dice, es tangencial. Una línea tangencial es una recta que solo toca en un punto a un círculo. Eso es una recta tangente. Entonces, esta velocidad tangente toca en un solo punto a esa circunferencia, es en el punto del cual estoy analizando. Esta sería la velocidad tangencial como vector. ¿Okay? Ahí, como vector. Entonces resulta que esa velocidad tangencial que hablo de aquí como vector va a ser el resultado de esta operación. W por R, en donde R es vector y W es vector y esto es un producto cruz. Denme un segundo, por favor, que estoy recibiendo una llamada y puede ser que sea importante. Un segundo, por favor. Perdón, ya regresamos. Ahora, esa velocidad tangencial es igual a W. De hecho, el término ya regresamos y volvemos a la programación. Ya, velocidad tangencial es igual a W por R. ¿Ok? Pero mire que es un producto cruz. ¿Okay? Entonces, por ahí puede haber alguna pregunta malintencionada del compañero Morocho o del compañero Lenin, en donde te den una W en vector, 3 dimensiones, un radio vectorial, 3 dimensiones, y te pregunte la velocidad tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial. Entonces, y ahí usted debe saber que debe hacer es el producto cruz entre el W y el R, que ya vamos a hablar quiénes son. ¿Okay? W y DR. Ahora, por lo pronto, el R es el radio. ¿Ok? Es el radio. W es el otro nombre, es el nombre, perdón, con el que nosotros llamamos ahora a la velocidad, que es un concepto nuevo, velocidad angular. ¿Ok? Velocidad angular. Unidades del radio, sencillas, metros, sistema internacional. Unidades de la velocidad angular, la voy a poner aquí abajito, ojo con esto, rad sobre segundos, radianes sobre segundos, esas son sus unidades. Radianes sobre segundos, la unidad de la velocidad angular. ¿Ok? Ojo que son vectores. Entonces, mire, este que está aquí es una operación que sale de un producto cruz. Entonces, mire, voy a tratar de explicarlo rapidito porque no quiero adentrarme mucho en esto. Si este que está aquí es mi radio, hacia arriba, y la velocidad tangencial es hacia la izquierda, estamos hablando de que la velocidad tangencial y el radio son coplanares, están en el plano visto por la pizarra. Si yo estoy diciéndote que W cruz R da como resultado el BT, la única forma de que eso ocurra es de que la W, acuérdense que el producto cruz me daba un vector que era perpendicular a los otros dos, al vector del cual nacía. ¿Okay? O sea, BT es perpendicular a W y a R. Así que la única forma de que BT sea perpendicular a W y a R, sabiendo que BT está hacia la izquierda y que R está hacia arriba. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Ten atento, por favor, para la activación de su micrófono. ¿Cuál es la dirección entonces que debería tener W? Si yo tengo estos señores así. ¿Ok? Entonces voy a transcribirlo.
por acá abajito, para que usted lo vea mejor. Mire, aquí está el radio. ¿Ok? Y para acá está a la izquierda está W. ¿Ok? Ponerle valores. Este es R y este es W. Este es BT, perdón. Okay, la única forma de que este señor R me dé como resultado un vector BT, que ahí ya estamos hablando de que es perpendicular, el otro vector, que en este caso sería W, el otro que falta, debe también ser perpendicular a BT, porque eso dice el concepto. Entonces, la única forma de que W sea perpendicular tanto, a BT, la única forma es que ese vector vaya a ser o saliente o entrante al plano. O sea, va a ser ese vector, va a ser o así o así. Así. Ahí. O entrante o saliente. O sea, va a estar hacia afuera o hacia adentro. Que en este caso, como es un producto cruz, tendríamos que aplicar la ley de la mano derecha para saber cómo se direcciona ese vector. ¿Okay? Ahora, para no alargarles ese asunto con la ley de la mano derecha, que eso casi no te toma. No. Nuevamente alguien prendió su Por el micrófono. principio. Una pregunta. Ya continuó. La ley de la mano derecha ahí sería, yo voy por W, si hago, mire, si hago que W sea hacia afuera, ¿no? Voy por W, abrazo al radio, el radio está para arriba, ¿no? O sea, apunta hacia arriba, y yo voy hacia afuera, apunto hacia arriba, mira, lo abrazo y mira hacia dónde apunta mi dedo, hacia la izquierda. Entonces, ahí está la velocidad tangencial, ley de la mano derecha. Entonces, la W debería estar saliendo. ¿Okay? El vector W debería estar saliendo del plano para que la velocidad tangencial sea así. ¿Okay? Ese sería el concepto vectorial. No nos vamos a adentrar mucho en ello porque no hay preguntas mucho de eso. ¿Okay? Vámonos directamente a lo que nos interesa a nosotros. Como resulta que, por lo que acaba de ver usted, ya que W es saliente, el radio es hacia arriba y la velocidad tangencial es hacia la izquierda, esos señores no solamente son perpendiculares BT a W y a R, sino que entre W y R también son perpendiculares. Y eso era un concepto. Cuando eran perpendiculares entre sí, eso se llamaba ortogonal. Y el ángulo entre los vectores ortogonales es de 90 grados. Entonces, si usted habla de la magnitud de este señor, no del vectorial, de la estructura vectorial, sino de su magnitud, esto le queda lo siguiente. Velocidad tangencial como magnitud va a ser la magnitud de W por la magnitud de R por el seno del ángulo, ¿verdad? Pero el ángulo ya es 90. ¿Y el seno de 90 qué es igual? El seno de 90 es igual a 1. Entonces, en realidad este señor puedo no ponerlo. Y resulta que la fórmula con la que más trabajan para sacar la rapidez, ya no sería la velocidad tangencial, porque la velocidad es un vector, ¿no? Sino la rapidez tangencial es esta fórmula que está aquí, que ya no es la que ya no tiene vectores. De hecho, la mayoría de los que vio circular en el colegio habrán visto esta fórmula. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por radio. ¿Okay? Es la que más se utiliza, pero esta no me permite encontrar la velocidad, sino la rapidez. Acuérdense, porque no me da el vector, me da la rapidez. ¿Okay? Pero podría dimensionarla así. Entonces ahí tiene la otra fórmula. Que esta fórmula estructura o dice que lo lineal, la velocidad tangencial que es lineal, se relaciona con la velocidad angular por medio del radio. O sea, velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. ¿Ok? Entonces, mire lo que ocurre aquí. Si vamos a hablar de unidades, ¿no? Si W tiene unidades radianes sobre segundos y el radio tiene unidades de metros, ¿qué quedaría de esa operación de unidades? Si se da cuenta, quedaría metro por radian sobre segundos. Pero mire que yo estoy diciendo que esto es velocidad. Bueno, en este caso, rapidez. ¿Cuáles son las unidades de la rapidez? Unidades de la rapidez, es pregunta. Acuérdense que estamos en vivo. Muchas gracias. Metros sobre segundos es la unidad. Entonces, mire, ¿cómo puedo hacer yo que este señor se parezca a este señor si este señor dice metros radianes? La única forma es que el radian no exista. Y entonces, eso es lo que ocurre, y acuérdese. Siempre que usted tenga
radián multiplicado por algo, ese algo lo absorbe el radián. Si yo tengo radián por metro, ¿qué es lo que va a pasar aquí casi todo el tiempo? Radián por metro, el metro absorbe al radián. El radián se elimina. Si se elimina el radián, ahí me queda metro sobre segundo. Entonces tenga cuidado con eso. ¿Okay? Tenga cuidado con eso. Acuérdese lo que le acabo de decir. Ahora, continuando. Ya tengo una relación para la velocidad tangencial, el W y el R. Ya sabe que la velocidad tangencial sería graficado así. Ya sabe que el R es para arriba en este caso. Lo voy a eliminar. Y ya sabe que la W es hacia afuera, que va a producir esa W hacia afuera un giro en el sentido antihorario. Si la W fuera hacia adentro, produciría un giro en sentido horario y por ende la velocidad tangencial ya no estaría hacia la izquierda, sino hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, otro concepto es el de la aceleración tangencial. ¿Okay? Que si hablamos de la aceleración tangencial vectorial, estamos hablando de esto. Alfa como vector por R. ¿Ok? Que de igual forma va a tener las mismas características que mencionamos, ¿no? Las mismas características que mencionamos. Esta aquí sería una aceleración tangencial, el radio es hacia arriba, la aceleración sería saliente o entrante, ¿ok? Produciéndote esto que está aquí, pero a la larga nosotros podríamos trabajar, ya que son ortogonales, podríamos decir que si hablamos de su magnitud, va a ser igual a alfa por R, que sería la otra fórmula, en donde aquí la pregunta que tenga alguno, no, quizás, no, que no haya estudiado, no haya revisado la información anterior, es que es alfa. Vamos a poner aquí que es alfa. Alfa es la aceleración angular. Unidades radianes sobre segundos al cuadrado. Radianes sobre segundos al cuadrado. Ese es alfa, una aceleración angular. Entonces ya la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular por el radio, hablando de su magnitud. ¿Ok? Esa es la segunda estructura que tenemos de fórmula. Ahora, vámonos a una tercera. Normalmente ahí, ¿qué tapa? Vámonos a una tercera. Mire, una tercera estructura sería S es igual a teta, bueno, delta teta por R. Ya saltándonos la parte directa, ¿no? S es igual a delta teta por R. ¿Qué es ese S? ¿Qué es ese delta teta? ¿Y qué es ese R? Entonces, primero vamos empezando a hablar del teta. No del delta teta, sino del teta. El teta se le llama posición angular. Posición angular. Unidades de la posición angular, el radián. ¿Ok? Y si yo estoy hablando de delta teta, estoy hablando de variación de posición o de desplazamiento angular. ¿Okay? El mismo término que utilizábamos antes, desplazamiento angular. ¿Qué es ese desplazamiento angular? Entonces, para que lo entienda, imagínense que yo tengo mi objeto que empieza aquí a moverse y luego se mueve hasta este punto que está acá. Entonces, mire, en este instante que estamos hablando aquí, en este punto aquí, sería mi teta inicial, mi posición angular inicial. Y en este punto de análisis sería mi posición angular final. Entonces, si yo quisiera encontrar la variación, ¿no?, entre la posición final y la inicial, estoy hablando de este delta teta. Que sería, ese delta teta sería aquí, se vería aquí, angularmente. Delta teta. ¿Ok? Se vería allí. Pero ya sabemos que es delta teta, ya sabemos sus unidades, ya sabemos que es una variación de ángulo, ¿no? Ojo, esa variación de ángulo puede estar dada en grados. Por ejemplo, que le digan que empezó en 20 grados y terminó en 80 grados. Variación de grados o variación de teta vendría a ser, era 20 y 80, 60. 60 grados es mi delta teta. Pero ese grado, 60 grados, lo estoy dando en grados. Y resulta que las operaciones que usted está viendo son en radianes. Entonces hay que hacer una pequeña conversión. ¿Okay? Para poder realizar conversiones en este sistema, simplemente utilizamos este factor de conversión. Ojo, factor de conversión.
Utilizamos este factor de conversión. Pi radianes es igual a 180 grados. ¿Ok? Pi radianes es igual a 180 grados. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a hacerlo más grande porque voy a hacerlo más abarcativo. ¿A qué me refiero con que lo voy a hacer más abarcativo? No solamente voy a hablar de esas dos. Así que vamos a hablar de esto. 2pi radianes equivaldría a lo que nosotros conocemos como 360 grados. ¿Ok? Te das cuenta que es lo mismo, ¿no? Si 2pi radianes es 360, puedo decir que la mitad, o pi radianes es igual a 180, la mitad. Pero lo quiero hacer más abarcativo para decir que esto también va a ser igual a decir vuelta, a una vuelta. ¿Ok? También es igual a una vuelta. Entonces yo puedo tener el desplazamiento angular no solamente en grados, sino también en vueltas. ¿Ok? En vueltas o en giros, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces me dicen, dio una vuelta. Me están diciendo que dio en grados, dio 2pi radianes en las unidades que las necesito, que serían los radianes. Entonces es importante también tener claro que esto lo vamos a utilizar en algún punto. ¿Ok? Mira, estoy enmarcando todo aquello que vayamos a utilizar. Entonces, también esto que está aquí es otra cosa que vamos a utilizar, pero tenemos que terminar de hablar de eso. Entonces, ya sabemos qué es delta teta, ya sabemos qué es el radio, que la pregunta aquí es qué es S. Mire, S es el segmento del círculo, de la periferia del círculo, por así decirlo, el espacio que se mueve. Es decir, el objeto pasó de esta posición angular a esta posición angular, el S vendría a ser los rojitos que estoy tratando de marcar aquí. Esto que está aquí vendría a ser el S. ¿Okay? La corteza, ese vendría a ser el S, que sería el espacio, unidades de ese espacio, metros, que mira, el radio está en metros, y el delta teta está en radianes. Radianes por metro, se eliminan los radianes y solo queda metros. El S está dado en metros. ¿Ok? Y para finalizar esta tandita de datos, le indico esto. Hay una fórmula que me permite relacionar la frecuencia con la velocidad angular. Ahora, para explicarle eso, primero le digo algo más. ¿Okay? Yo sé que algunos copian la clase, algunos solamente hacen captures. Eso es un poco más difícil porque yo voy agregando cosas a lo que voy diciendo. Sería mejor que vaya anotando en un cuaderno. Siempre, se lo he dicho algunas veces. Este que está aquí, que es W, tiene otro nombre también. ¿Okay? A este W también se le llama frecuencia, pero frecuencia angular. Ese es el otro nombre, frecuencia angular. ¿Ok? Entonces, mire, una cosa es la frecuencia, F, la frecuencia pura, y otra cosa es la frecuencia angular. La frecuencia angular es el otro nombre de la velocidad angular, que se llama realmente, o sea, cuyo símbolo es la W. Entonces, mire, hay una relación entre la frecuencia angular y la frecuencia, que es la fórmula que le voy a explicar ahorita. Mire, la relación es esta. La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia normal, o la frecuencia. Frecuencia angular o velocidad angular es igual a 2pi frecuencia. ¿Ok? Esa fórmula es importante porque nos va a permitir desarrollar una relación entre dos datos bastante útiles. Pues podría un ejercicio empezar dándome el periodo. Y ya con el periodo yo puedo sacar la frecuencia. Y ya con la frecuencia yo puedo sacar la velocidad. Y ya con la velocidad yo podría sacar la velocidad tangencial. Entonces mire cómo es la línea de pensar. Este tema no es tan difícil que digamos, no es tan difícil, muy sencillo, porque es bien apegado a fórmulas. Las cosas son bien puntuales y bien mecánicas. No hay mucho que uno pueda pensar, vamos a ponernos macabros, a diseñar algún ejercicio raro. No hay mucha oportunidad aquí, porque es casi lo mismo siempre. ¿Okay? Con excepción de Morocho Lenin y yo,
que nos ponemos por ahí a pensar cosas extrañas. Pero ahí la gran mayoría es algo tradicional. ¿Ok? Ahora, mire, todas esas que están en rojo son las fórmulas, por así decirlo, que en algunos casos necesita entender cómo se encuentran, ¿no? En el caso del periodo, de la frecuencia, en el caso de los productos cruces. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que ya no lo puedo seguir haciendo aquí, por eso lo voy a... Profe, una pregunta. El alfa sería lo restante del ángulo de la posición. El alfa sería lo restante del ángulo de la posición. Está hablando de este alfa. Sí, sí, Recién acaba de llegar. no. Es que me está preguntando algo bastante extraño, porque alfa, usted me está queriendo preguntar si alfa es un ángulo, cuando en clase dijimos esto, alfa es aceleración angular. Mire las unidades, dimos las unidades. ¿Cómo puede ser un ángulo? No sé si no le entendí la pregunta. ¿Okay? Alfa no es un ángulo, alfa es un símbolo con el cual llamamos a la aceleración angular. No es un ángulo, son dos cosas. El ángulo está más o menos relacionado con lo que es la posición y el alfa está relacionado con una aceleración. Son dos cosas totalmente diferentes, así que no sé por qué crees lo que me estás preguntando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de algo aquí que yo creo que no, porque todo está ahí bastante puntual? ¿Ok? Todo está bastante puntual ahí, me parece. ¿Ok? Tú di que te tomes un cafecito para que se despierte bien, para no estar ahí con preguntas extrañas. Alfa, ¿qué onda con esa alfa? No es ángulo, lo dijimos ahí, es una aceleración. Mire, volviendo al circulillo, quiero analizar unas cositas más que hacen falta, ojo, con respecto a la aceleración. Nosotros habíamos hablado de alfa, que no es ningún ángulo, ¿ok? No, eso es por la mala costumbre que tienen desde el colegio de que les ponían algo, una variable, algo, y usted ya creía que siempre es así. O sea, si me dicen alfa y alfa yo utilizaba como ángulo, alfa tiene que ser un ángulo. No es así, porque esos son, al fin y al cabo, son términos que un poco de gente establece como un patrón. ¿Okay? Entonces, si ya ahorita le estoy indicando que alfa es una aceleración angular, alfa no puede ser un ángulo. Alfa es el nombre que se le pone ahora, a partir de ahora, a la aceleración angular. Entonces no hay que confundirlo con nada más. Entonces acuérdese que alfa es aceleración angular. Aceleración angular. ¿Okay? No estoy volviendo a hablar de del error que acaba de haber. Estoy dando algo nuevo. Porque hay una relación que tiene que saber con respecto a las aceleraciones. Porque en un movimiento circular existen hartas aceleraciones. Entonces, mire, alfa es la aceleración angular. Es una aceleración angular que sabemos que va a ser un vector o hacia afuera o hacia adentro. ¿Ok? Pues un vector hacia afuera o hacia adentro. No está para nada relacionado con un ángulo. Hablamos también que por medio de este alfa podríamos encontrar la aceleración tangencial. Esta se llama aceleración tangencial. ¿Ok? Que si dijimos que mi alfa está hacia afuera, va a producir una aceleración tangencial. Vamos a analizarla acá abajo. Hacia abajo. ¿Ok? Eso es una aceleración tangencial, hacia abajo. Si mi alfa está hacia afuera, mi aceleración tangencial es hacia abajo en el punto, ojo, esto es en este punto, porque en cada punto va a ser diferente, ¿no? Si yo analizara, este punto va a estar para acá, si analizara este punto va a estar para acá, si analizara este punto va a estar para acá. ¿Okay? Yo estoy analizando ahorita solamente el punto de la izquierda, va a estar para abajo mi aceleración tangencial y mi aceleración angular hacia afuera. Pero resulta que no son las únicas aceleraciones, por eso es lo que estoy tratando de explicar. No son las únicas aceleraciones que hay, porque existe otro concepto también conocido como aceleración AC, ¿okay? Que es la aceleración centrípeta. No hemos hablado de ella. ¿Okay?
La aceleración centrípeta nace de una fórmula. Esta fórmula que está aquí. Esta fórmula que está aquí, mira, aceleración centrípeta es igual a, perdón, vámonos con la primera. Velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Esa es una forma de encontrar la aceleración centrípeta. Pero como usted sabe que la velocidad tangencial, su magnitud puede ser expresada como W por R, yo aquí tendría W cuadrado por R cuadrado dividido para R, que simplificando las R me quedaría esta expresión. W cuadrado por R. ¿Ok? Entonces tengo dos formas diferentes de encontrar la aceleración centrípeta. Velocidad tangencial al cuadrado sobre R o velocidad angular o frecuencia angular al cuadrado por R. ¿Ok? Esa es la forma de encontrarlo. Entonces, si se da cuenta, veamos la de W por R. No, veamos la de velocidad tangencial sobre R. Velocidad tangencial unidades metros sobre segundos. Radio unidades metros. Si estamos hablando de que la de arriba, que es metro sobre segundo, está al cuadrado, te quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y abajo el radio, que es metros, simplificaría uno de los metros y me quedaría unidades metros sobre segundo cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Quiere decir que las unidades de esta aceleración también son metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Las unidades de esa aceleración. Si no lo vio allí, veámoslo con W. W al cuadrado, acuérdense, W unidades, radianes sobre segundos. Por el cuadrado sería radianes cuadrados sobre segundos al cuadrado. Multiplicado por el radio que está en metros, sería radianes cuadrados por metros sobre segundos al cuadrado. Cuando el radian se multiplica con un metro, simplemente se elimina el radian. Entonces me quedaría metros sobre segundos al cuadrado. Eso me quedaría. Ahí está. Disculpe, La unidad. profesor. Dígame. Los radianes desaparecen solo cuando se multiplica por el metro o por cualquier unidad. Por lo pronto, le digo que por el metro, porque es que en realidad aquí solamente el radian lo vamos a multiplicar por el metro. ¿Ok? No sé si hay algún otro concepto físico a futuro. La verdad no lo recuerdo, pero puede ser que ahora le hayan agregado algún tema nuevo a los capítulos de física. Pero en lo que yo recuerdo de física adentro, siempre el radian se multiplica por metro y ahí se elimina. ¿Ok? Ahora, entonces ya tenemos una segunda aceleración. Esa aceleración centrípeta, como concepto, ¿hacia dónde apunta? Como concepto, esa aceleración siempre apunta hacia adentro de su trayectoria circular. Entonces, si yo estoy analizando el punto que estamos viendo aquí, ¿no? Este punto, en ese punto la aceleración centrípeta estaría apuntando hacia la derecha. Si nosotros estuviéramos analizando un punto aquí, la aceleración centrípeta apuntaría para allá. Si nosotros estuviéramos analizando un punto aquí, la aceleración centrípeta apuntaría para acá. O sea, el concepto de hacia dónde apunta la aceleración centrípeta siempre va a apuntar hacia adentro de mi trayectoria circular, o sea, hacia el centro de mi circunferencia. ¿Okay? Siempre va a comportarse así. ¿Okay? Entonces, esa rojita que vemos allí es la aceleración centrípeta. ¿Ok? Pero resulta que su cuerpo no siente, usted está dando vueltas alrededor de una soga o está dando vueltas en un carro, la aceleración que usted siente no es ni la aceleración centrípeta ni la aceleración tangencial. Usted siente la aceleración real. Esa aceleración real sería esta, que solamente le llaman aceleración. Entonces, si estamos hablando solo de A, estamos hablando solo de la aceleración. Esa aceleración que usted está viendo allí, la verde, es el resultado de una suma vectorial entre la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Es un resultado de una suma vectorial. Que en este caso en particular, como esa aceleración todo el tiempo va a cambiar, porque todo el tiempo va a estar moviéndose. ¿Ok? Perdón, corrijo lo que acabo de decir. No todo el tiempo va a cambiar. ¿Ok? Va a haber un caso específico cuando esa aceleración sea constante, pero aún siendo constante, su valor cambia su dirección. Por ende, si cambia su dirección, también cambia la aceleración como tal. Porque acuérdense que la aceleración es
es un vector. ¿Ok? Entonces, si cambia la dirección, cambia la aceleración. O sea, hay un caso específico en donde cambia la dirección y la magnitud, pero hay un caso específico en donde, aunque la magnitud se mantiene constante, igual cambia su dirección. Así que bajo esa premisa podemos decir que todo el tiempo la aceleración real está cambiando. De igual forma, todo el tiempo la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial están cambiando. ¿Por qué? Porque aunque tengan valores constantes, sí cambia su dirección. Y si cambia su dirección, está cambiando el vector de aceleración. ¿Okay? Entonces tenga cuidado con eso. Ahora, si yo no hablo de la aceleración como vector, que casi nunca le preguntan cuál es la aceleración como vector. Por ahí hay un par de ejercicios locos de Lenin en donde sí te pregunta el ángulo y esas notas así, raras. Sí te preguntan. Pero la mayor parte del tiempo los profesores más preguntan es cuánto vale la magnitud de esa aceleración. Entonces, si esto es una suma vectorial en donde los vectores que forman a la aceleración tangencial y a la aceleración centrípeta son perpendiculares entre sí, siempre son perpendiculares, porque por concepto, pues no, la aceleración centrípeta apunta hacia adentro y la aceleración tangencial es tangente. Entonces, siempre entre una línea tangente y una línea en el mismo radio, porque la aceleración centrípeta está en el mismo radio, siempre esas líneas van a formar 90 grados. Entonces, por esa razón es que esta suma vectorial que está aquí, si yo le quisiera sacar la magnitud, termina siendo un Pitágoras. Y ahí ya sacaría la magnitud, ¿ok? De esa aceleración. Entonces, mire cuántas aceleraciones hay en un movimiento circular, ¿ok? Ahora, todo lo que acabamos de ver, todo, funciona todo el tiempo en los movimientos circulares. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerda cuando vimos cinemática? Que antes de ver las especificaciones cinemáticas de MRU o MRV, que son especificaciones, las especificaciones específicas, especificaciones de movimientos, ¿okay? Que son especificaciones de movimientos. Antes de ver eso, yo le hablé de fórmulas que aplicaban para todo el tiempo. Esas fórmulas eran, fórmulas y conceptos. Esos conceptos eran distancia, rapidez, distancia, desplazamiento, velocidad media, rapidez media. Y le dije, esos conceptos se los utiliza siempre, o sea, funcionan con cualquier tipo de movimiento, sea MRU o MRV. Lo mismo acá. Todo lo que acabamos de ver ahorita, todito, la página anterior y esta página, funciona para todo movimiento circular. ¿Ok? Para todo. Pero resulta que el movimiento circular también tiene especificaciones. Hay dos especificaciones que, como se supone que son estudiantes que ya han estado leyendo para su prueba de lectura, se prepararon, saben que hay dos cosas, ¿no? MCU y MCV. Movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado. Okay, déjeme poner esta U y esta B más un poco diferente para que... Ahí. MCU y MCV. ¿Ok? De ahí bien chuta. Entonces, otra vez tanta cosa, vamos a perder más tiempo. No, en realidad no se pierde mucho tiempo porque si ve los nombres, se parecen mucho a los nombres del cinemático. O sea, en MCU, en vez de C, había una R, movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora hay una C. Entonces, el movimiento va a tener las mismas características que tenía el rectilíneo, pero ahora aplicables al mundo circular. Entonces, vamos a hacer la misma tabla que cuando se la di en cuanto a uniforme y variado en rectilíneos. Le dije, esto lo va a utilizar de largo, por eso debería aprendérselo como se lo di, a nivel de que vectores y todo eso, debería aprendérselo, porque lo vamos a utilizar de largo. Mire, lo hemos utilizado en el capítulo de unidimensional, horizontal, vertical y caída libre. Lo utilizamos en parabólico y ahora también lo estamos utilizando y lo vamos a utilizar acá, porque son exactamente los mismos, solo que con las variantes nuevas. ¿Cuáles son las variantes nuevas? En MRU hablábamos de que la velocidad era constante y la aceleración era cero. Acá no hay velocidad, sino velocidad angular. La W ahora es constante y la alfa es cero. Mientras que en MSV la W varía
Y ahora la alfa o la aceleración angular es constante. Las fórmulas son exactamente igual. Acá en MRU decíamos desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Acá decimos lo mismo. El desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Y acá en MRV habían 3 fórmulas. Acá también van a haber 3 fórmulas, pero con la aplicación de angulares. O sea, velocidad final, angular final, va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. La velocidad final angular al cuadrado es igual a la velocidad inicial angular al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento angular. El desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado, perdón, por tiempo, más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? En donde todo esto, de igual forma, son cantidades vectoriales. ¿Ok? Son cantidades vectoriales. Pero estos vectores, como son extraños, porque como dijimos hace un rato, no esas W y esas alfa son hacia afuera o hacia adentro, nos van a hacer una complicación porque vamos a tener que pensar un poco más para hablar acerca de cómo son sus ángulos. Pero resulta que hay una analogía que podríamos hacer para poder entender esto. ¿Cuál es la analogía? La analogía es bien sencilla. Esto es que sale y esto es que entra. ¿Ok? Entra y sale. Entonces, mire, cuando hablamos de que sale, nosotros vamos a hacer una analogía como de que gira para la izquierda. O sea, gira para el sentido antihorario. Y si entra, vamos a decir que gira en sentido horario. Entonces, si nosotros ya definimos esto así, de una vez podemos definir a qué le llamamos positivo y a qué le llamamos negativo. Entonces, porque acuérdense que al ser vectorial tenía eso, ¿no? El signo del vector y el signo de la fórmula. ¿Ok? Entonces, si ya lo estamos llamando así, de una vez pongámosles el signo. Que acuérdense que el signo es referenciado, es como a mí me dé la gana poner. ¿Okay? Pero vamos a poner el tradicional. ¿Cuál es el tradicional? Según lo que vimos en vectores escritos en coordenadas polares, el tradicional sería en sentido antihorario positivo, en sentido horario negativo. Entonces, establezcamos ese patrón. Ojo, le repito, esto es un patrón. Esto si usted le da la gana o si es que el ejercicio lo indica, porque póngase que el ejercicio, porque usted sabe que dependiendo de la referencia te va a quedar o positivo o negativo. Entonces, para el ejercicio evitarse ese problema, puede decirte, considere el vector aceleración o el vector velocidad angular hacia afuera o saliente. Allá entonces te están diciendo que es la misma configuración que nosotros ocupamos. Te pueden decir lo contrario. Okay, entonces tenga cuidado, no lo vaya a decir, no, profesor, siempre digo que si giraba a la izquierda es positivo. No, no es lo que estoy diciendo. Okay, estoy diciendo que nosotros vamos a establecer esa referencia para ya acostumbrarnos a trabajar así. Pero depende de usted y depende del que le plantee el ejercicio. Si el ejercicio por ningún lado le dice que considere un sentido positivo, entonces usted puede considerar el que quiera y yo le recomiendo que considere el que le estoy enseñando. ¿Ok? Entonces, mire, yo puedo tener un objeto que se está moviendo hacia la izquierda, perdón, en sentido antihorario, pero está frenando. Si el objeto se está moviendo hacia la izquierda y está frenando, por ende, su aceleración angular, ¿hacia dónde debería estar metido? ¿Entrante o saliente? ¿O hacia la horario o antihorario? Entonces, ahí vienen los conceptos. ¿Sí? Por eso es que no se puede perder tiempo en esto, porque se supone que ya usted sabe bien lo anterior. Nosotros dijimos que cuando un objeto se estaba moviendo hacia un lado y estaba frenando, su aceleración estaba en sentido contrario. Porque acuérdense que para que el sistema sea desacelerado, la configuración de signos debería ser en signos contrarios. Si tenían el mismo signo, era acelerado. Si tenían signos diferentes, era desacelerado. Entonces, si yo ya le estoy diciendo que ese signo está girando en sentido antihorario y está frenando, quiere decir que su aceleración debe estar en sentido contrario. Su aceleración debería estar en sentido horario. Por ende, cuando yo meta los valores en estas fórmulas, la aceleración debería ser negativa todo el tiempo, aunque el ejercicio no me lo diga. Entonces, si el ejercicio me dice, un objeto tiene una velocidad angular de 10 radianes sobre segundos, y luego de 5 segundos tiene una rapidez angular de 5 radianes sobre segundos, yo pasé de 10 a 5. ¿Qué estoy haciendo? Estoy frenando.
Por ende, cuando haya la aceleración, si que la pregunta es la aceleración, la respuesta de la aceleración debería darme negativa, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque yo sé que está frenando y la única forma de que ese objeto frene es que su aceleración esté en sentido contrario. ¿Y eso cómo se evidencia en signos? Se evidencia con signo negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Quiere decir que la aceleración angular, su vector es hacia adentro, que es lo que le estoy explicando ahí abajo. Preguntas. Preguntas. Ya. Ahora, para finalizar, esta parte sí nos ha tomado casi una hora. Por eso es que con el otro curso que tenía problemas en internet, no podía, cuando ya lo iba a solucionar, que más o menos iba a ser como a las 7:30, 7:40, no le iba a poder dar clase porque pedíamos media hora, que es esencialmente media hora de ejercicios. Okay, por eso prefería que se vengan a esta clase. Ahora mire lo siguiente. Nos hace falta ver una cosita que recién ahora vi que la pusieron en las pruebas de lectura y por ende la voy a dar porque de ley se pusieron en pruebas de lectura, a alguien se le pelan los cables y va a poner un ejercicio para las pruebas de salida. Okay, esto que voy a explicarle se llama transmisión de movimiento circular, transmisión. Pero mire, yo voy a hacer que, mire, yo tengo este objeto de la izquierda moviéndose en este sentido. Okay, en ese sentido. Y este objeto de la derecha está sujeto al objeto de la izquierda a través de unas cuerdas. ¿Okay? O sea, le transmite el movimiento a través de unas cuerdas. Esto se llama transmisión por banda, se llama esto. Algunos lo habrán visto en carros viejos, que hay una transmisión así. O alguno que haya hecho alguna visita a alguna empresa o algún lugar, haya visto máquinas en internet, en algún video o algo, verá que hay ciertas piezas que se mueven a través de bandas, se relacionan a través de bandas. ¿Okay? Entonces resulta que aquí a quien yo le estoy metiendo movimiento es al objeto grande. ¿Okay? Este es el eje motriz. ¿Okay? Este es el motor. A este yo le estoy metiendo la fuerza. Pero quiero ver cómo la transmite acá. ¿Okay? Entonces, obviamente, este señor que le voy a poner aquí un número 1 y este señor que le voy a poner un número 2 va a tener una relación. ¿Y cómo yo sé qué pasa aquí? Entonces, resulta que cuando los objetos se transmiten por bandas, ocurre lo siguiente. La velocidad tangencial que este objeto tenga aquí está girando para acá, ¿no? Su velocidad tangencial en este instante será para acá, para la izquierda. La velocidad tangencial que ese objeto tenga allí se la va a transmitir a la banda. Okay, entonces la banda va a tener la misma velocidad, bueno, la misma magnitud sería, ¿no? De la velocidad tangencial de ambos. Entonces, ¿qué se cumple siempre en una transmisión por banda? Se cumple siempre que la velocidad tangencial en el cuerpo 1 va a ser igual a la velocidad tangencial en el cuerpo 2. ¿Ok? Y de ahí puedo hacer adiciones, ¿no? Porque yo sé que la velocidad tangencial relaciona la velocidad angular con el radio. Entonces yo podría decir, entonces la velocidad angular del cuerpo 1 por el radio 1 debería ser igual a la velocidad angular del cuerpo 2 por el radio 2. ¿Ok? Entonces por ahí ya se da cuenta usted que no va a darse el caso de que las W sean iguales. No va a ser, no, es imposible que las W sean iguales. Porque si el radio 1 es más grande que el radio 2, de alguna forma, mire, si este radio 1 es más grande que el radio 2, que es más chico, y yo quiero que esto sea igual, ¿qué tiene que pasar? Pues si este señor que está aquí es grande, para que esto se equipare, ¿qué tiene que ser W? Acuérdense que esto tiene que ser igual. Si este W es grande, una velocidad grande, R es más grande por lo que está visualizando, no R es más grande en radio que R2, W, ¿qué debería ser?
¿Más grande o más chico? Es pregunta. Más grande. Más grande. Más grande, mucho más grande, ¿verdad? Muchísimo más grande para que se dimensione en igual. ¿Okay? Entonces, para que lo vamos a poner datos como para que lo entienda quien no puede entender esa analogía, ¿no? Si digamos que este señor es 3 y digamos que este radio es 5, ¿ok? Como este radio 2 es más chico, digamos que el radio 2 es 2. Si yo, ¿qué valor debe ser W para que este señor sea igual? Esto es 5 por 3, esto es 15 y este es 2. Entonces, el valor de W2 debe ser de 7.5. Entonces, mire cuánto es la W. ¿Y qué es la W? ¿Con qué está relacionado la W? Con cuánto gira. Porque es la velocidad angular, es la velocidad de giro interno. Entonces, mire, si yo estoy cogiendo un eje motriz en una rueda grande y le estoy haciendo dar vueltas, ¿qué pasa con la rueda chiquita? Según lo que está analizando usted aquí. ¿Cómo se mueve? Más rápido. Se mueve mucho más rápido angularmente hablando. ¿Ok? Por eso es que estas cosas sirven para transmitir energía. Porque si, no sabes que yo tengo un motor, usted conecta un motor de esos que da vuelta, y usted controla qué tan rápido da vuelta. Depende del motor, ¿no? Porque por ahí algunos tienen un selector que tiene tipos de velocidades, como el motor de su ventilador, lo que más conocen, ¿no? Acuérdense que la idea es que esto se aplica a la vida, ¿no? Lo que conoce usted como un motor, el ventilador es un motor. Que el ventilador que usted tiene 3 niveles. Entonces usted aprieta los niveles, entra en diferentes etapas de la bobina interna, en donde mata más corriente o menos corriente. Pero usted no tiene nada más que esas 3 velocidades. Entonces imagínese que usted quiere hacer que ese motor mueva a otra cosa. Algo necesita usted en su casa, está vago, pandemia, y se le dañó el ventilador, pero tiene otro ventilador con otras aspas, otro eje motriz, pero no puede cambiar las aspas de un ventilador a otro. Usted podría poner los ventiladores en paralelos y cruzar el eje motriz a través de bandas. Es decir, el ventilador es más chiquito, ¿okay? Su radio es más chiquito. Usted viene y le pone por bandas, lo pasa, y la velocidad con la que gira el eje motriz chiquito es mucho más grande que la otra. Por eso es que si alguno de ustedes, ¿no? Mi infancia sí me divertí bastante y dañé bastantes cosas. Una vez dañé las aspas de un ventilador. No sé si alguien habrá visto, ¿no? Ventiladores grandotes y a alguien se le daña las aspas, viene y le pone una aspa pequeña. Como está poniendo una aspa pequeña que tiene menos radio, eso produce que la velocidad del objeto sea mucho más rápida. ¿Okay? Es algo similar a lo que estamos mencionando aquí. Ahora, entonces, esto es lo que hace esa configuración, ¿no? Si yo me voy desde la rueda grande, en donde hago el movimiento, y la transmito a la rueda chica, voy a hacer que la rueda chica se mueva más rápido. Entonces, eso sería un amplificador de velocidad. Esta es una transmisión que amplifica. ¿Qué pasaría si yo el eje motriz o el movimiento lo hago en el 2? Si lo hago en el cuerpo 2, el cuerpo 2 va a moverse a una velocidad angular, pero el cuerpo 1 va a moverse a una velocidad más pequeña, según la misma analogía que acabamos de hacer. Más pequeña debe ser. Entonces, se va a ver el cuerpo 1 moviéndose un poquito menos rápido a nivel angular. ¿Ok? Menos rápido a nivel angular. Ahora, esta misma cosa que usted está viendo aquí se utilizaba para transmitir el movimiento en los vehículos, pues, no en los anteriores. Este señor, por lo general, el grande, se lo mandaba uno pequeño que se movía el alternador para cargar la batería. ¿Okay? O lo mandaba a una banda que movía un ventilador para enfriar la nota esa donde va el agua, se me fue el radiador, cuando los carros eran iniciales, ¿no? Que no tenían la tecnología que tienen ahora. ¿Okay? Ahora, ¿esta es la única configuración que hay? No. Hay otra configuración muy similar a esta con respecto a lo que hace, que es esta que está aquí. ¿Okay? Yo tengo 2 ruedas, pero estas están en contacto. Esta transmisión ya no es por banda, esta transmisión es por contacto.
Pero ¿sabe qué? Produce algo muy similar, porque el punto aquí, al estar en contacto, la velocidad tangencial de ambas es igual. Entonces también se va a producir aquí el mismo efecto de que la velocidad tangencial de uno debe ser igual a la velocidad tangencial del 2. Este para mí es el 1, este para mí es el 2. ¿Ok? Y se va a producir exactamente lo mismo que está acá. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Porque usted diga, profesor, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno elegiría uno o el otro si hace lo mismo? Es que vas a elegir el uno o el otro porque, dependiendo de lo que quieras. Porque mira, en este caso, el cuerpo 2, ¿hacia qué lado va a girar? Si te das cuenta por la transmisión, el eje 2 va a girar para acá. En cambio acá, mira, si el eje 1 está girando para acá, al estar en contacto, el eje 2 ¿hacia dónde gira? En el sentido contrario. Entonces, ¿cuál utilizo? Si quiero reducir o amplificar la rapidez en el eje, depende de hacia dónde quieras que gira. Si quieres que gire en el mismo sentido o si quieres que gire en sentido contrario. Ahí te va a servir más la una o más la otra. ¿Ok? Ojo que esta configuración que está aquí, de la derecha, también se podría hacer con banda. ¿Ok? También se podría hacer con banda. Entonces ahí ya, aquí ya hablar de esto es hablar de ingeniería pura, ¿no? Porque por ahí a alguien que sea curioso o que esté estudiando porque quiere ser ingeniero mecánico, le va a servir mucho esto en su vida profesional a futuro, pues no, porque va a resolver cositas viendo solamente esto. Yo podría hacer ese cruce de banda. Si yo hago un cruce de bandas, evitando que se raspen aquí, no, porque si no se me va a romper. Este señor que gira para acá va a hacer que este señor gire en sentido contrario, haciendo solamente ese cruce de bandas así. Entonces usted, que en algún momento va a ir a alguna industria, va a toparse eso. Y va a mire, ¿por qué esas están cruzadas? Ya ahí se acuerda. Esta nota es porque quieren cambiar el giro, quiere que el giro sea en sentido contrario. Y ahí analizar por qué quieren que sea en sentido contrario el giro. ¿Ok? Vamos a una más, ya estamos con el tiempo. La última que falta aquí es cuando la transmisión es para con él mismo, o sea, un objeto, un engrane, pues esto por lo general se lo ocupa con engranes, está uno dentro de otro. Okay, entonces, mire, esos señores están uno dentro de otro. Okay, esto más se ha visto en relojes. Usted ve en relojes, usted ve esta configuración y esta configuración en relojes, o en carritos de esos chiquitos que uno le da cuerda y lo suelta, ve bastantes engranes. Entonces, si usted rompa un carrito de su ñaño, no creo que tenga carritos guardados ya a esta edad, rompa un carrito de su ñaño por la ciencia, por amor a la ciencia, por amor a la ciencia. Y vea los engranes, ya, mire, dése cuenta, ¿no? A lo que da la vuelta a la rueda, mira, este man rueda más lento, o este man rueda más rápido, dependiendo de cómo está la configuración. Pero mire, este que está aquí ya la velocidad tangencial no va a ser igual, nunca. ¿Qué va a ser igual? Por lo general, estos dos manes están pegados el uno con el otro. Entonces, cuando el uno se mueve, el otro se mueve. Así que lo que tienen igual aquí, digamos que se mueve para acá. Lo que tienen igual aquí es la velocidad angular. Si este señor de adentro es 1 y este de acá afuera es 2, resulta que la velocidad angular de 1 ahora es igual a la velocidad angular de 2. Y todas las variantes que puede producir eso con los análisis, pues no. Porque si sabemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, yo puedo reemplazar esto como velocidad tangencial 1 sobre el radio y al de acá como velocidad tangencial 2 sobre el radio. Este radio 2 y este radio 1. Y de ahí todas las indicaciones y variantes que pueden presentarse en estos mares. Entonces, resulta que las velocidades tangenciales van a ser más grandes mientras más se acerquen a la parte interna. O sea, ahí va a ser más rápida su velocidad tangencial. Y eso lo puede descubrir en esta fórmula, que no lo voy a analizar, así como analizamos hace un rato de que si esta crece, si esta decrece, se podría hacer así, pero no quiero perder tiempo porque tenemos solamente ya 1 hora para hacer ejercicios. Como le dije, no creo que sea posible que esta semana pueda hacer clase de problemas. Ayer nos quedamos con los estudiantes el paralelo 5 hasta las 11 de la noche, 2 horas más o menos nos demoramos.
Entonces es bastante tiempo. Hasta ayer mismo los estudiantes se dieron cuenta, estaban bastante agotados. Tuve un día bastante largo. ¿Okay? Entonces, bueno, lo mismo va a ser el día. De hecho, hoy día con ustedes, no, hoy día, hoy día también voy a hacer eso con un grupo. Entonces, no creo que vaya a dar esa clase. Entonces, ponga atención bastante a los problemas que vamos a realizar. A ver, aquí tengo los problemas. Ok, a ver, miren. Movimiento circular. Vamos a empezar con este señor. Un patinador sobre hielo de 65 kilogramos de peso se mueve sobre una pista horizontal de 18 kilómetros hora. Ya. Sobre una pista horizontal de 18 kilómetros hora. ¿Okay? En cierto instante toma el extremo de una varilla paralela a la pista y perpendicular a su trayectoria, cuyo extremo está enganchado a un poste vertical, de tal modo que su movimiento posterior, o sea, luego de coger la varilla, es una circunferencia de radio igual a 1 metro. Léalo, por favor, para que lo entienda, porque va a ser difícil que yo haga un gráfico para que usted lo entienda. Es difícil, porque hay que hacer dos gráficos, un gráfico visto desde abajo y un gráfico visto desde arriba, para poder entenderlo bien. Entonces, mejor para hacer un gráfico y explicarle con dibujitos cómo hacerlo, mejor léalo y entiéndalo. Léalo, tiene 2 minutos. Y volvemos a la programación. A ver, mire. Espero que ya lo haya entendido, ¿no? Entonces, a la larga, luego de que ella va recto, coge el palo este vertical, el palo este horizontal o paralelo a la pista, que está cogido de un eje vertical, y va a terminar dando una, al menos el pedazo que según se analiza aquí, una trayectoria circular. Se va a hacer esto. Aquí en el centro está el palo vertical, esta es la vista aérea, aquí en el centro está el palo vertical, y el palo horizontal paralelo a la pista sería este que está aquí. ¿Okay? Entonces, en el momento en que él se sujeta, la rapidez que tenía él cuando iba recto, al coger el palo, va a tener esa misma rapidez, pero ahora formando parte de tu estructura circular. O sea, esa rapidez se va a transmitir aquí como velocidad tangencial. Este valor de velocidad tangencial sería 18 kilómetros hora. ¿Ok? El radio del este está en metros, entonces vamos a hacer de una vez la conversión, porque está en metros, vamos a hacer de una vez la conversión. Entonces, ¿cuánto sería esa conversión? 18 por 10 a la 3 dividido para 3600. ¿Cuánto queda eso? ¿18 por 10 a la 3 dividido para 1000? 3600, ¿cuánto es? 5 metros sobre segundo. 5 metros. Ya, muchísimas gracias. Entonces, esta rapidez sería 5 metros sobre segundos. El radio del objeto es de 1 metro. ¿Ok? Y peso de la patinadora 65 kilogramos. Chévere. Por lo pronto no lo voy a poner en ningún lado. De hecho,
Ni siquiera debería ser 65 kilogramos de peso, sino 65 kilogramos de masa. Pero como no estamos analizando eso ahorita, lo vamos a analizar en el próximo capítulo, no nos interesa. Ahora sí, dice la velocidad angular. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad angular se relaciona con la velocidad tangencial por medio del radio. O sea, sabemos eso. Si nosotros nos pide la velocidad angular la despejaríamos de aquí a nivel de magnitudes, que sería simplemente velocidad tangencial sobre el radio para velocidad angular. La velocidad tangencial es de 5 y el radio es de 1, por ende la velocidad angular debería ser de 5 radianes sobre segundos, pero como la pregunta es velocidad, debería ponerle un vector. Entonces, si yo ya estoy considerando X, Y y Z, para que este señor gire hacia ese lado, la velocidad angular debería estar hacia adentro, ¿okay? Según lo que estamos estableciendo aquí. Y hacia adentro sería negativo. Entonces, como vector, mi velocidad angular sería 5K negativo radianes sobre segundos. ¿Okay? Que si no pidiera la velocidad angular, sino la rapidez angular, sería solamente 5 radianes sobre segundos. Preguntas. Preguntas. Ya, chévere. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Ve, el módulo de la aceleración centrípeta. Mira, ahí ya me están hablando de una magnitud, para ya no hablarme del ángulo. La aceleración centrípeta. Entonces, es una fórmula. La aceleración centrípeta era igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o W al cuadrado por R. Vamos a ocupar esa. La aceleración centrípeta, su módulo, sería velocidad tangencial, que es 5 al cuadrado, sobre el radio, que es 1. Entonces, mi aceleración centrípeta sería 25 metros sobre segundos al cuadrado. Ya está mi parte B. Acuérdense que esta que está aquí era mi parte A. Vámonos a la C. ¿Cómo cambian los resultados A y B si la patinadora pesa 50 kilogramos fuerza? De ninguna forma. Nosotros en algún momento, para sacar la velocidad angular y la aceleración, utilizamos la masa. No, en ningún momento. Entonces, ¿depende de la masa? No. Por ahora, no depende de la masa. ¿Okay? Así que no cambia. Si no hay preguntas, díganme. Deme un segundito, déjame que el perro está haciendo. Ya regresé, perdón. ¿Qué me decía? Que tenía una pregunta. Es que ayer en el control de lectura nos mencionaban que cambiaba, bueno, que no cambiaba, que era constante, y mencionaban a la masa. Si en tal caso en una prueba me dicen que la masa no cambia, ¿me tocaría darla como verdadera porque no tiene nada que ver y no cambiaría? No, pero es que, a ver, pero tendría que ver bien la pregunta para poder contestarte porque no he revisado esa pregunta. Entonces yo te recomiendo es que, como ya aún dándote la teoría, no lo entiendes, cuando hagamos la revisión, que va a ser con ustedes el viernes, me parece, ¿no? El viernes me hagas esa pregunta y vemos si es que está mal planteada, porque ayer encontramos algunas preguntas mal planteadas con los estudiantes del grupo 5. Si está mal planteada, la corregimos allí para ti y para todos los estudiantes. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una duda. Es sobre el control de lectura de ayer. Ya. Bueno, dice, en los movimientos uniformemente variados, la magnitud del vector aceleración centrípeta permanece constante, ¿verdadero o falso?
Eso es falso. Porque un movimiento uniformemente variado, a ver, espérese, aceleración centrípeta, W, sí. Un movimiento uniformemente variado, la aceleración angular cambia. Perdón, la aceleración angular existe, ¿okay? Existe, es un valor constante. Si existe aceleración angular, la velocidad angular todo el tiempo está cambiando. La velocidad angular fluctúa, aumenta o disminuye, ¿no? Pero todo el tiempo está cambiando. Entonces, ya que la fórmula de aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado sobre el radio, si cambia la velocidad angular, entonces está cambiando la aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta no va a ser constante, va a cambiar, siempre y cuando sea movimiento rectilíneo uniformemente variado. Según lo que me preguntaste. Gracias. Ok, ya. ¿Alguna otra pregunta? Continúo entonces. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, un satélite artificial gira alrededor de la Tierra, completando un ciclo en aproximadamente 90 minutos. Suponiendo que su órbita circular, suponiendo que su órbita es circular y el radio medio de la Tierra es de 6.370 kilómetros. 6.370 kilómetros y que la altura media del satélite sobre la superficie es de 280 kilómetros, determine su velocidad tangencial. ¿Okay? Entonces, mire, para yo determinar la velocidad tangencial, necesito la velocidad angular y el radio. Por los datos que me están dando, me di cuenta que el radio lo voy a poder sacar. Me hace falta es la velocidad angular. Entonces, debería yo poder encontrar la velocidad angular en base de esos 90 minutos que me están poniendo allí. Entonces, de ahí viene el concepto. Pues, ¿no? Nosotros vimos que cuando nos daban algo, habían dos conceptos que estaban hablados, que era el de frecuencia y el de periodo. Eran conceptos hablados. El periodo era el tiempo en que se demoraba en dar una vuelta y la frecuencia era el número de vueltas que dan un segundo. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, un satélite artificial gira alrededor de la Tierra completando un ciclo, una vuelta, en aproximadamente 90 minutos. Entonces, ¿qué me están dando allí? Indirectamente me están dando el periodo, pero el periodo en minutos. El periodo T es en 90 minutos, el tiempo en que demora en dar una vuelta. Entonces, hay que llevarlo a segundos. Un minuto es igual a 60 segundos, entonces me va a quedar que mi periodo es de 00 a 54 segundos. ¿Ok? 5.400 segundos me quedan de mi periodo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ese periodo lo convierto en W? También es sencillo, porque usted recuerda que yo le dije que la velocidad angular era igual a 2pi por frecuencia. Deme un segundito. Y ahorita dudé de esa fórmula. Déjeme verificarlo. Está bien, profe, está bien. Ya, W es igual a 2pi por F, sí está bien. Ok, entonces, si W es igual a 2pi por F y yo también sé por fórmula que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo, yo puedo decir que W es 2pi sobre periodo, porque frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces yo podría sacar de aquí W y decir que W va a ser igual a 2 veces pi sobre el periodo, que en este caso el periodo es de 5400. ¿Ok? Entonces ya tengo estas unidades que estaría dada en radianes sobre segundo. ¿Ok? Radianes sobre segundos.
No lo voy a realizar todavía porque prefiero realizar. Siempre yo se lo voy a dar como consejo. Siempre que tenga operaciones con pi, trate de dejar todo expresado igualito como se lo dan para meterlo al final, para que sea más exacto. Si usted de ahí ya viene, no, esto es recalculador y mete 2pi sobre 5400, le va a quedar un valor con decimales, porque pi es 314 y un poco de números más, le va a quedar un valor con decimales, pero de ahí a usted, como lo va a redondear, le va a quitar valores. Entonces, no le va a quedar tan exacto el 20. Yo prefiero dejarlo expresado y luego ya meter todo en la calculadora un total. Entonces, mire, primero, para poder meter esto aquí me hace falta el radio. Entonces, vamos a hacer un dibujito como para entender qué está pasando. Más grande, si no, no se va a ver. Ok, voy a exagerar la órbita. Y la órbita no puede ser tan grande. Voy a exagerar la órbita para poder entenderlo. Entonces, mire, el radio de la Tierra es 1, que es ese valor que nos está dando el ejercicio de 6.370 kilómetros. El radio de la Tierra. RT. El radio de la Tierra, 6.370 kilómetros. Pero también te dice que el satélite está orbitando a 280 kilómetros sobre la superficie. O sea que ese dato que te están dando allí, en realidad es desde la superficie hasta el punto en donde orbita. O sea, el satélite se encuentra orbitando aquí. Ese es, digamos, la altura del satélite. ¿Ok? La altura del satélite. H del satélite. ¿Ok? Entonces, el H del satélite vendría a ser 280 kilómetros. Pero la pregunta aquí es ¿cuánto es el radio? El radio debe ser el radio de giro. O sea, en torno a qué da vueltas el objeto. El objeto está dando en torno a una altura que existe más un radio que existe en la Tierra. Entonces, el radio realmente, el radio del satélite, el radio del satélite vendría a ser el radio de la Tierra más la altura a la que el satélite está con referencia a la Tierra. ¿Okay? Entonces, esto sería la suma de esos dos elementos. $66.50 kilómetros. ¿Ok? Ya usted sabe también que no puedo dejarlo en kilómetros porque la W está en radianes sobre segundos. Yo tengo el R en kilómetros, me quedaría unidades kilómetros sobre segundos, que no es una unidad que se utiliza, ¿no? Vamos a llevarlo al sistema internacional. Entonces yo sé que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces yo puedo decir que este señor es 66.50 por 10 a la 3 metros. Y ahí sí. Mi velocidad tangencial, entonces, perdón, aquí la pregunta estaría mal. No debería ser velocidad tangencial, sino rapidez tangencial, porque la velocidad es un vector. Y yo no puedo hablar aquí de un vector porque la velocidad tiene infinitos vectores, o sea, infinitas inclinaciones. ¿Okay? No me están dando un detalle específico como para saber en qué instante quiero ver la inclinación. Entonces, no es la pregunta qué velocidad tangencial, sino qué rapidez tangencial. Entonces, la rapidez tangencial debería ser W, que es 2pi sobre 5400 multiplicado por 66.50 por 10 a la 3. ¿Cuánto queda esa velocidad tangencial? Entonces, mira, este 0 y este 0 se va a simplificar con 2 ceros de aquí. Entonces, me queda un 10 a la 3. Ya me queda 2 por pi por 66.50 dividido por 54. Igual eso lo puede meter en la calculadora directamente, no se evita tanto embrollo. A mí me sale 77.37. Como a 63 unidades metros sobre segundos.
Se mire la cantidad de velocidad que tiene un satélite orbitando la Tierra. 90 minutos, pues no. En dar una vuelta. Preguntas. Preguntas. Está facilito, ¿verdad? No sé si lo considera facilito, pero yo lo veo bastante fácil. Este tema no es un tema muy complicado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta si no hay preguntas. ¿No hay? Ya. A ver, el 3 dice, dos ruedas giran unidas por una correa. La frecuencia de giro de la rueda B es mayor que la de la rueda A. Para sus radios y velocidades tangenciales para sus radios y las velocidades tangenciales vale. Okay. Entonces, dos ruedas giran unidas por una correa, en el caso que hablamos anteriormente. Transmisión por correa. Okay. Dice que la frecuencia de giro de la rueda B es mayor que la frecuencia de la rueda A. Okay. La frecuencia de giro de la rueda B es mayor que la frecuencia de giro de la rueda A. Entonces, ya con eso, ya sabemos cuál es la rueda A y cuál es la rueda B. Porque nosotros por la teoría ya sabemos que una barra siempre va a moverse más rápido. Frecuencia de giro es velocidad angular, frecuencia angular. ¿Ok? Entonces ya ahí nos están diciendo cuál gira más rápido. La frecuencia de giro de la B es mayor que la de la A, por ende la B debería ser la más chica. La más chica va a girar más rápido. ¿Ok? Entonces esa frecuencia, la B es la más chica. Eso es lo que tienen que entender. Ahora entonces, para sus radios y sus velocidades tangenciales en esa configuración van a ser iguales. ¿Ok? Entonces, descartado, descartado, descartado y descartado. Estas dos posibles opciones por lo pronto. De allí, ¿qué tiene que pasar? Según lo que estamos viendo, radio A debe ser igual a radio B, imposible. Si son iguales, no van a tener iguales, no van a tener deberían tener las mismas velocidades angulares, y no tienen las mismas velocidades angulares. El ejercicio dice que una gira más rápido. Entonces se está produciendo es la C. La rapidez de A, el radio de A debe ser mayor que el radio de B. Preguntas. Preguntas. ¿Sí se me escucha? Profe, dice que la velocidad es la misma que la velocidad de B. En la velocidad tangencial. Aquí lo dice, para sus radios y velocidades tangenciales vale. Entonces, hablar de BA es hablar de la velocidad tangencial. Ay, ay, ay. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Ejercicio 4. Quería explicarle eso también. No sé si me lo vayan a ocupar aquí. Mire, voy a explicarle algo. Algo que olvidé explicarle. No sé si está relacionada con el ejercicio, pero ahorita que vi aceleración me acordé que me olvidé explicarle algo. Mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el objeto se mueve en movimiento rectilíneo uniforme con respecto a la aceleración angular? Si el objeto se mueve en MRU, la aceleración es 0. Entonces, si la aceleración angular es 0, porque no hay aceleración, entonces la aceleración tangencial también es 0. Porque puede decir que la aceleración tangencial era aceleración angular por radio. La aceleración tangencial es 0 porque su aceleración angular es 0. Pero la aceleración centrípeta, que depende de W al cuadrado por R, el W sí existe, ¿no? El W es constante, de hecho. Por ende, la aceleración centrípeta, su magnitud es constante. ¿Ok? Y si yo hablo de la aceleración real, que era la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado por la aceleración tangencial al cuadrado, y ya está pasando que la aceleración tangencial se hace 0, entonces me queda que la aceleración real del objeto es solamente la aceleración centrípeta, a nivel de magnitudes. Y a nivel de vectores también. ¿Ok?
Entonces puede darse un caso en que la aceleración real sea la aceleración centrípeta. Sí. El caso específico es cuando el movimiento es uniforme. Perdón, no es rectilíneo, es circular. Cuando el movimiento es circular uniforme, ahí se da el caso de lo que acabo de explicar. ¿Okay? Entonces no le sorprenda que, no, profesor, en el ejercicio me pedí la aceleración y me quedaba 0,1. Sí, puede pasar. Va a pasar si el movimiento es uniforme, obligatoriamente. ¿Okay? Si es variado, ahí sí cambia, ¿no? Si es variado, sí vuelves a lo tradicional. ¿Ok? Preguntas. Ya, sigo entonces, ahora sí. Eso me había, o sea, ya yo creo que estaba sobreentendido en lo que vimos, pero mejor es dejarlo claro, decirlo como que salga de la boca del profesor, para que no quepa duda. Que un motociclista realiza una trayectoria circular de 2 metros de radio, como se muestra en la figura, en sentido antihorario. Que se está moviendo así. Vamos a ponerlo aquí, se está moviendo para acá. Parte desde el punto A hasta el punto... Parte desde el punto A con cierta velocidad angular, o sea, en A ya tiene una velocidad angular, no la conocemos, pero ya la tiene, con cierta velocidad angular, y 4 segundos después pasa por el punto B con una velocidad angular igual al doble de la que tenía en A. O sea, en el punto B tiene una velocidad angular B, pero esa velocidad angular B es el doble de la velocidad angular A, según lo que dice el ejercicio. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el punto A y el punto B? El tiempo que pasó entre A y B es de 4 segundos. También lo dice el ejercicio. Si el movimiento puede asumirse uniformemente variado, ¿qué quiere decir? Que el movimiento se asume uniformemente variado, que es MCV. O sea, va a regirse bajo las fórmulas de MCV. Entonces la aceleración media desarrollada por la motocicleta en estos 4 segundos está dada por la expresión vectorial. Entonces, si hablamos de la aceleración media, hablamos de la aceleración real, o sea, es la aceleración real, pero al hablarte de media se va a producir por el alfa, porque el alfa es constante, por ende, o sea, olvídese del media, simplemente está hablando de la aceleración, que es lo que estoy tratando de decir. ¿Okay? Entonces tengo que ver una expresión para la aceleración. En el punto, tiene que decir obligatoriamente un instante específico, porque la aceleración es un vector, y si me están pidiendo la aceleración como vector, deberían darme un punto específico para saber en qué posición se encuentran esos vectores. Entonces, y lo dice, mire, porque dice entonces la aceleración media desarrollada por la motocicleta en esos 4 segundos está dada por la expresión vectorial. ¿Okay? Entonces voy a analizarlas en el segundo cuadro. ¿Okay? Entonces, acá. Sabemos que la aceleración, basado en que el movimiento es uniformemente variado, sabemos que la aceleración nace de la suma vectorial de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Entonces hay que encontrar la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. ¿Ok? El problema es que para encontrar la aceleración centrípeta necesito la velocidad angular o la velocidad tangencial. No tengo ninguna de las dos, porque la velocidad tangencial no la tengo por ningún lado, y la velocidad angular en el punto B me la dan, pero me la dan a razón de la velocidad angular en el punto A, que tampoco la conozco. Entonces no puedo asumirla. Solamente sé que la velocidad en B es 2 veces la velocidad en A. ¿Okay? Pero no sé su valor. Entonces ahí tengo un problema. Para poder encontrar la aceleración centrípeta hay un problema grande. Vámonos a la otra. Para poder encontrar la aceleración tangencial necesito el alfa. ¿Okay? Que no lo tengo. Pero en base a lo que está viéndose allí, parece que sí lo voy a poder hallar. Entonces, ¿qué datos tengo yo? Tengo la velocidad inicial, o WA, la velocidad final, o WB, que está escrita a razón de la velocidad inicial, y tengo el tiempo. ¿Okay? Tengo otro dato escondido también allí. Porque si él pasó de A a B, yo también tengo aquí su
su delta teta. Está escondido ahí, pero yo sí lo tengo. Ese delta teta sería un cuarto de giro. Entonces estamos hablando de, en radianes, pues no, 2 pi medios. Pi medios radianes. Ahí está otro dato escondido. Entonces, mire, tengo el desplazamiento angular, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, pero las velocidades están a razón de una variable. Entonces voy a tener que hacer un sistema con dos ecuaciones. Voy a ocupar la primera ecuación y la segunda. No, espérese. Sí. También podría ocupar la primera y la tercera. Me queda razón de la W y de la aceleración. Y esta me quedaría razón de la W y la aceleración, pero es que acá está el tiempo al cuadrado. No hay gran dificultad. Sí, da lo mismo cualquiera de las dos. Las dos igual van a ser similares. Entonces, mire, primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, pero en circulares. Entonces, la velocidad final, que es WB, sería 2 veces WA. Velocidad final, angular final, es igual a velocidad angular inicial, que acá le llamamos WA, más alfa, que no lo conocemos, ¿no? No conocemos el alfa, alfa por el tiempo, que el tiempo sabemos que es 4. Entonces vendría a ser 4 veces alfa. El tiempo 4 por la aceleración alfa. Entonces de allí, este W pasa para acá a restar, me va a quedar que WA es igual a 4 veces alfa. Ya tengo ahí una relación. Segunda expresión, voy a ocupar la cuadrática. Entonces, la velocidad final al cuadrado, 2WA al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, WA al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular, que no la conozco, por el desplazamiento angular. Que el desplazamiento angular sé que es pi sobre 2. ¿Ok? Pi sobre 2. Ese es el desplazamiento angular. Entonces, de esa expresión, voy a de una vez hacer sustitución. Bueno, vamos a primero a resolverlo para ahí hacer la sustitución. 2 al cuadrado, esto sería 4WA cuadrado, igual a WA cuadrado, más 2 se va con 2 y esto me va a quedar pi alfa. ¿Ok? Entonces, este WA cuadrado pasa al otro lado y lo resta, quedándome 3 veces WA cuadrado igual a pi alfa. En donde yo ya sé que WA es 4 veces alfa. ¿Ok? WA es 4 veces alfa. Entonces voy a hacer la sustitución ya. 3 veces WA al cuadrado, que sería 4 veces alfa elevado al cuadrado, es igual a pi alfa. ¿Ok? Entonces, esto me va a quedar aquí 3 veces. 4 al cuadrado es 16. Alfa al cuadrado igual a pi por alfa. De donde alfa al cuadrado puedo simplificarlo o decirlo, vamos a hacerlo matemáticamente correcto. Esto es 16 por 3, 48. Esto sería 48 alfa cuadrado menos pi alfa igual a 0, en donde me quedaría factor común alfa, 48 menos pi, 48 alfa menos pi, perdón. Entonces ahí está, la primera la que le dije yo que quedaba, o sea, como que la elimino, le dije yo la simplifico, ¿no? ¿Qué es lo que haría yo acá? No, simplifico el alfa, va a ser lo mismo, ¿no? Porque igual un alfa es 0, eso es lo que pasaba, por eso se simplificaba. Y acá la otra va a quedarme que alfa es igual a pi sobre 48, que es lo que quedaba aquí, se simplificaba el alfa, pi sobre 48. ¿Okay? Ahí ya puedo yo, está 0, ahí ya puedo yo, todavía no, lo voy a dejar como pi sobre 48, porque todavía tengo que operar. ¿Okay? Entonces acuérdense que para qué estaba encontrando alfa, estaba encontrando alfa para poder encontrar la velocidad, la aceleración tangencial.
Entonces ahora ya sé yo que la aceleración tangencial va a ser igual a alfa, que es pi sobre 48, por el radio. Que el radio es de 2 metros de radio. Como las unidades que tengo están correctas, esto sería por 2. Así que ya tengo mi aceleración tangencial. Mi aceleración tangencial sería pi sobre 24. ¿Ok? Pi sobre 24. Ojo, mire que las respuestas están dadas en pi. Entonces, y tomamos buena decisión al no simplificar, al no expresarlo, perdón, con decimales, sino dejarlo a razón de pi. Pi sobre 24. Ahora, esto que está aquí no es la velocidad como vector, perdón, no es la aceleración como vector. Acuérdense que la fórmula que estoy ocupando es para encontrar la magnitud. Ya después mi lógica es la que me va a hacer entender cómo es que es el vector, si es que es a la derecha, si es a la izquierda, si es arriba o si es abajo. Ya lo vemos al final. ¿Okay? Por lo pronto ya tenemos la aceleración tangencial. Ahora, para encontrar la aceleración centrípeta, necesitaríamos la velocidad angular en el punto B, o sea, necesitaríamos tener a WB al cuadrado y eso dividido por el radio. Perdón, por el radio. ¿Ok? Entonces me hace falta es la WB, pero ya podría decir que la tengo, porque la WB es 2 veces la WA y la WA es 4 veces alfa. Y alfa es pi sobre 48. Entonces yo tengo 2 veces, 4 veces pi sobre 48. ¿Ok? ¿Cuánto queda eso? 4 y 2 son 8, 6. Pi sextos. Me parece que sí. Sí. 4 por 2, 8. 8 para 48, 6. 6 por 8, 48. El pi sextos vendría a ser WB. Ahora sí. La aceleración centrípeta va a ser igual a pi sextos al cuadrado por el radio que dijimos que era 2. Entonces mi aceleración centrípeta va a quedar igual a pi al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. 36 dividido para 2 es 18. 18. Entonces esto queda pi al cuadrado sobre 18. ¿Ok? Ambas unidades metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí, vamos a analizar hacia dónde van los vectores. Entonces, mire. En B, ese cuerpo se gira para la izquierda, ¿verdad? Bueno, gira en sentido antihorario. Entonces, su aceleración tangencial debería ser hacia la izquierda. Y por concepto, la aceleración centrípeta apunta hacia adentro de la trayectoria circular, entonces debería ser para acá. Así que, a nivel vectorial, la velocidad, la aceleración tangencial apunta hacia la izquierda, por ende debería ser negativa. Okay, debería ser menos, porque mira que aquí está definiendo hacia un dispositivo, menos lo que me salió ahí, que sería pi 24, en el eje de las y, más hacia abajo y hacia arriba dice que es positivo, entonces sería menos lo que me salió aquí, que sería pi al cuadrado sobre 18 por el eje que estoy hablando, que sería j. Esa sería mi aceleración vectorial. Okay, entonces ahí, como estoy dándome cuenta, hay un error en esos ejercicios porque debería tener todas las segundas opciones, deberían estar al cuadrado. Okay, entonces la respuesta sería la menos pi sobre 24, menos pi sobre 24, las dos primeras, y la otra sería pi cuadrado sobre 18. Menos pi, sí, la respuesta es la B. Preguntas. Preguntas.